Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. El día de hoy tenemos la charla titulada Somos lo que comen ellas, y para ello nos acompaña la doctora Marta Legurreta Herrera. Es profesora titular C definitiva. Ella estudió la carrera de químico farmacéutico biólogo en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la UNAM. Realizó la especialidad en inmunología, la maestría en ciencias y el doctorado en ciencias en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Asimismo, realizó una estancia postdoctoral en el National Institute for Medical Research, Mill Hill, Londres, Inglaterra. También realizó una estancia en el All Institute of Medical Science en Nueva Delhi, India. Ha publicado 7 artículos en revistas nacionales y 34 en revistas internacionales, con factor de impacto. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha dirigido 51 servicios sociales, 54 tesis de licenciatura, 10 de maestría y 7 de doctorado. Ha sido miembro del comité tutoral de 42 estudiantes de posgrado. Ha impartido 113 cursos de nivel licenciatura, 46 a nivel de posgrado y 43 cursos de actualización para profesores de licenciatura. Actualmente está adscrita a la División de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza de la UNAM. Es profesora acreditada en los posgrados de Ciencias Biológicas y Ciencias Biomédicas de la UNAM. Además, es profesora de Genética Clínica en el octavo semestre de la carrera de QFB en la FE Zaragoza. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a esta plática y por estar aquí como miembro de la comunidad de la FE Zaragoza. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que siempre nos han dicho que somos lo que comemos, pero que realmente directamente no somos lo que comemos, sino más bien somos lo que ellas comen. ¿Quiénes son ellas? Ellas son las bacterias. Las bacterias, nuestra microbiota, que puede estar también formada no nada más de bacterias, sino también puede estar formada de virus, de levaduras, e inclusive de algunos protozoarios. Entonces, vamos a dar comienzo con esta charla y vamos a ver cómo esta microbiota puede estar asociada tanto a procesos muy importantes fisiológicos que nos proporcionan salud, como procesos que nos enferman. De hecho, la mayoría de las veces hemos asociado a las bacterias con enfermedades, pero no es así, realmente son muy pocas las bacterias comparadas con la inmensa cantidad de ellas que ocasionan enfermedades. Vean, pero la microbiota, ¿qué es? Bueno, decimos que tenemos alrededor de 300 trillones de microbios. ¿Esto qué quiere decir? Que son más de 10 veces el número de nuestras células. Esto implica que por cada 10 células que tenemos en nuestro organismo, 9 son de bacterias. Y pueden ser muchas más dependiendo si hay una disbiosis o si estamos colonizados por más bacterias de las que normalmente debemos de tener o tendríamos. Ajá. Las principales géneros de bacterias que poseemos en el organismo y que forman parte de la microbiota son los bacteroidetes, las actinobacterias, son los fulmicutes, también son las proteobacterias, pero no se queda ahí la historia. También tenemos virus y algunas levaduras, inclusive, como les comentaba, a veces hasta protozoarios. Bueno, pero ¿dónde están tantas bacterias? Tantas que no las podemos ver. Bueno, pues están empezando por todo el ambiente, en todo nuestro entorno tenemos bacterias. Por lo tanto, toda nuestra piel está llena de bacterias. Sí, sí, aunque te acabes de bañar, tienes bacterias en tu piel. ¿Y qué más? Bueno, ¿dónde más? En los ojos, en la nariz, en la boca e inclusive en las axilas, pero en todas nuestras mucosas, pues.
Sobre todo, la mayor cantidad de bacterias están en su aparato digestivo, sobre todo en los intestinos. Y de los intestinos, el protagonista es el intestino grueso, donde tenemos una cantidad, una miriada de bacterias. Y esas bacterias son buenas y son malas. Decimos buenas y malas porque las caracterizamos así, dependiendo de que si nos causan o no una enfermedad. Las que son buenas son las bifidobacterias, hay algunas Escherichia coli que son buenas, los lactobacillus, esos son buenos, pero las que nos pueden causar enfermedades con mayor frecuencia son los del género Campylobacter, Enterococcus fecalis y también de Clostridium, ¿sí? ¿Qué forma tienen las bacterias? Pues todos los que son químicos o que llevaron ya bacteriología, pues esto no es nada nuevo, tienen forma de cocos, o tienen forma de diplococos, o también tienen forma de racimos, como racimos de uvas, como en el caso de los estafilococos, de sarcinas, también tienen forma de espirilos, tienen forma de vibrios, y cadenas de estreptococos también podemos tener. Entonces, tienen diferentes formas. El problema es cuando las malas bacterias crecen más que las buenas. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Pues es lo que llamamos como disbiosis. Esta disbiosis, curiosamente, se da cuando empiezan a crecer de más las bacterias que no queremos que crezcan, las bacterias malas. Pero curiosamente también, entre más variedad tengamos de bacterias, más sanos somos. Entre más diversidad tengamos, más vamos a ser sanos, ¿sí? Entonces, de ahí que sea tan importante esto de tener una buena dotación de bacterias que sean muy diversas y que predominen aquellas bacterias que son las buenas. ¿De dónde vienen esas bacterias? ¿En qué momento nos llenamos de bacterias? Pues un poquito antes de nacer y hasta cuando nacemos, ya nos vamos llenando de bacterias porque las bacterias están en el líquido amniótico. Y también cuando pasamos por la vagina, aquellos que nacieron pues por medio natural, no los que nacimos por cesárea, ahí sí nos saltamos esa parte de nutrición de nuestras bacterias, cuando nos exponemos al ambiente, ¿sí? ¿De qué va a depender que tengamos más o menos bacterias? Pues de nuestra exposición al ambiente, de la limpieza, es decir, si exageramos en la limpieza, vamos a tener menos bacterias y al tener menos bacterias, entonces pues nuestra dotación bacteriana disminuye. El uso de antibióticos, hay algunos antibióticos como la clindamicina que afecta a bacterias con el nombre de bacteroides por hasta 2 años después de que finalizó el tratamiento. Y también hay otras bacterias que nosotros atacamos con metronidazol y todavía le aumentamos claritromicina, y el impacto que pueden tener en nuestra microbiota es hasta de 4 años. Imagínense todo lo que puede afectar habernos dado un antibiótico. Claro, yo no estoy diciendo que no tengamos que usarlos. Los antibióticos son buenos cuando tenemos infecciones que nos están generando daño, fiebres y que están generando problemas con nuestra salud. Pero usarlos indiscriminadamente, nada más porque pues, nos duele un poco el estómago o no tienen receta médica, pues nos puede generar muchos problemas. ¿Cómo qué problemas? Lo vamos a ver a lo largo de esta plática, y también vamos a ver que mucho del problema del intestino que siempre está inflamado, o de la constipación o de las diarreas, son por estos casos de disbiosis después de haber utilizado un bombazo de antibióticos. Bueno, eso es importante, como ya les había dicho, porque nos empezamos a colonizar desde que nacemos. Y sobre todo, si nos alimentamos con leche materna, en la leche materna vienen también antibióticos y esos, si nuestra madre toma antibióticos, ¿verdad? Pero también vienen anticuerpos
y vienen bacterias. Sí, bacterias en la leche de nuestra mamá. Por eso es tan importante nutrirnos con esa leche, porque van a ir enriqueciendo nuestra microbiota. Eh, el hecho de que no tomemos leche materna o que hayamos nacido eh, por cesárea nos hace más predispuestos a desarrollar enfermedades inmunológicas y una de esas enfermedades inmunológicas son las alergias. Ujú. Además, la microbiota nos está entrenando día con día para que nuestro sistema inmunológico pues esté bien entrenado y pueda resistir a los embates de muchísimas, sobre todas las enfermedades. Vamos a ver más adelante a lo largo de la plática cómo esas enfermedades están relacionadas con que tengamos más o menos microbiota y diversidad en nuestros microorganismos. ¿Los niños se pueden corregir después de que les dieron un antibioticazo? Sí, habrá que hacerle como le hacen en la siembra de la tierra. Tendremos que sembrar nuestros propios microorganismos. ¿Y cómo le haremos? Bueno, imagínense que este era un campo de bacterias que era fértil y que tenía muchos, muchos microorganismos. Pero después lo devastamos con el uso de antibióticos. ¿Qué sucede después cuando los dejamos así? Empiezan a crecer malas hierbas y ya no son las bacterias que queremos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que sembrar nuevamente esas bacterias, hay que darles bien de comer a esas bacterias o hacer una bacterioterapia. Esto es sembrar el pasto ya crecido, en ese caso las bacterias ya crecidas. ¿Y de dónde creen? Sí, aunque cueste trabajo creerlo, esas bacterias vienen del excremento porque es donde más bacterias tenemos. Entonces se hacen trasplantes de excremento para poder sanar a muchos niños. En otros países es una, eh, es un procedimiento completamente normal. Aquí todavía como que nos asustamos, pero vamos a ir paso por paso y veamos que no está tan grave. ¿Y qué comen esas bacterias? Pues comen lo que nosotros comemos, comen lo que nosotros les damos de comer. Y las bacterias buenas pueden hacerse malas si no les damos de comer, se vuelven hambrientas y van a querer devorar de todo. Y vamos a ver más adelante cómo al querer devorar todo, pues sucede que estas bacterias se comen a nosotros mismos. Es como si fuera una autofagia. Se comen a nosotros mismos. Entonces, somos no lo que comemos, sino lo que ellas comen. Pero pues, para ser más exactos, nosotros les damos de comer a ellas, comiéndolo, ellos metabolizan esos alimentos, y no es que nosotros no podamos, sí tenemos algunas enzimas, muchas enzimas que nos ayudan a degradar lo que comemos. Sin embargo, resulta que no podemos degradar todo, y eso que no podemos degradar, ellas sí lo degradan. Y al degradarlo, por ejemplo, las fibras de los vegetales y de las frutas, la cáscara de manzana o todas estas verduras que ustedes ven aquí, no las podemos degradar nosotros, pero ellas sí. Y cuando las degradan, producen ácidos grasos de cadena corta que tienen un impacto importantísimo en nuestra salud, en nuestro sistema inmune, en nuestro metabolismo, etcétera. No solamente hacen eso, estas bacterias también sintetizan vitaminas, ¿sí? Vitaminas. Y también nos ayudan a cambiar el nivel de las hormonas. ¿Cómo? Pues sí. Por ejemplo, el organismo cuando quiere deshacerse del estradiol o de la testosterona, lo conjuga en el hígado y forma compuestos que se llaman glucuronatos. Cuando pasan por el intestino, hay algunas bacterias como que dicen a esto me lo como y vuelven a desdoblar esa unión con los glucuranatos y sucede que liberan otra vez las hormonas. Cuando el organismo, el hígado, ya se había cansado de sacarlo del organismo, estas bacterias la vuelven a meter y pueden generar algunos problemas, como lo vamos a ver más adelante,
Esos problemas pueden ir hasta endometriosis e inclusive cáncer. Bueno, dentro de todo lo que comemos, pues los alimentos entre más variados va a ser mejor para nuestras bacterias, también para nosotros mismos. Entonces, estas bacterias que ustedes ven aquí, pues son las bacterias que normalmente tenemos y aunque se vean así de feas, sí, así son algunas de ellas. Estas bacterias, por ejemplo, es el Helicobacter pylori, que todo el mundo le ha echado el ojo por ser el malo y asociado con cáncer y con colitis y demás, pero resulta que no es tan malo y que a veces eliminarlo nos genera más problemas que tenerlo. Eso no siempre ocurre, pero también puede pasar. ¿Qué pasa si le damos a nuestro organismo este tipo de alimentos que son extremadamente procesados? Pues eso le estamos dando de comer a nuestras bacterias y entonces no van a producir esos compuestos que son tan benéficos para nosotros y vamos a tenerlas muertas de hambre porque no van a poder a veces degradar algo que sea completamente sintético, como son algunos quesos que están más asociados a plásticos o como son algunos compuestos que realmente no deberíamos estar ingiriendo. Como que, pues, como algunos comida que le llamamos chatarra, que tiene colorantes artificiales y que puede generar una cantidad de compuestos tóxicos, entre ellos radicales libres que nos oxidan y que nos dañan. Bueno, eh, esto es algo nuevo y a su vez ni tanto. ¿Por qué no tanto? Pues hace 400 años ya los chinos habían descubierto que las bacterias eran muy importantes, inclusive que los trasplantes de materia fecal podían curar de muchas enfermedades, pero ellos no lo escribían, ellos lo pasaban de generación a generación como un conocimiento entre los médicos o curanderos. Y bueno, estas técnicas ya se conocían desde entonces, pero no llegaron hasta nosotros y es hasta ahora que ya se están volviendo a utilizar, pero ahora tratándolo de hacer de manera más científica, pero la verdad que todavía estamos en pañales. Bueno, entonces, estos descubrimientos nuevos en el occidente han hecho y han roto paradigmas. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque creíamos que éramos lo máximo en la creación y que éramos únicos y resulta que evolucionamos junto con nuestros microbios. Sí, no somos solitos, somos nosotros más nuestros microbios que forman redes biomoleculares y su conjunto se denomina hologenoma, el conjunto de genes. Estos holobiontes que somos nosotros con nuestras bacterias, pues somos el producto de la interacción metabólica de todos esos componentes. Somos química. Nuestras sensaciones dependen de los productos químicos que tengamos en nuestro organismo. Por ejemplo, podemos tener esta parte de estar muy felices porque liberamos mucha serotonina, o muy tristes, o tenemos depresiones, y todo depende de nuestro metabolismo, y nuestro metabolismo a su vez depende de la microbiota. Por eso es tan importante tener una microbiota saludable. Entonces, eh, el microbioma, todos los microorganismos y los genes de esos microorganismos que nosotros tenemos, favorecen la propagación de algunos microbios que son beneficiosos y están involucrados en la nutrición, en la defensa o en la reproducción. Y curiosamente, nosotros también egoístamente habíamos pensado que la transmisión de información genética nada más era de padres a hijos. Y las bacterias y los virus nos han enseñado que eso no es cierto, que podemos hacer transferencia genómica de forma horizontal y no vertical, no nada más de padres a hijos, sino en la misma escala, de hermanos a hermanos o de primos con primos o hasta con nuestras parejas o con nuestros amigos. ¿Por qué? Pues todo depende de que tanto estemos cerca de ellos. Y esta comunicación que se da entre las mismas bacterias del mismo tipo puede llamarse como
llámese como factores de virulencia, cómo se pueden transportar nutrientes de una bacteria a otra, se modula de esta manera qué tanto avanza o disminuye esta comunidad de bacterias. Sí, esas bacterias buenas también han ocupado un espacio que evita que bacterias malas lleguen y colonicen ahí. Imagínense que quiere llegar uno de esos paracaidistas a un lugar, pero se encuentra con que todo está lleno, no hay ni dónde quedarse, y las que están ahí están tan bien organizadas que corren a las nuevas malas que quieren ahí meterse en ese terreno limpio de bacterias. También hay una comunicación entre bacterias de otro tipo, y esa comunicación de bacterias de otro tipo puede darse porque estos nutrientes o estos metabolitos que producen unas le sirven a las otras para crecer. Y así como le sirven a otras, también nos sirven a nosotros. Esos ácidos grasos de cadena corta que se producen después de haber degradado esas frutas o verduras, eh, producen estos ácidos grasos que intervienen mucho en nuestro sistema inmune, que nos nutren y que son intermediarios de un montón de compuestos que nos sirven realmente. Bueno, entonces hay transferencia génica entre ellas y también transferencia génica para nosotros. Entre ellas se transfieren resistencia y para nosotros nos transfieren, pues acordémonos que los virus somos especialistas en transferir sus genomas. Eh, yo me quedé espantada cuando me di cuenta que después de la secuenciación del genoma humano, por ejemplo, teníamos alrededor del 90% de genoma viral. Y ahora si sumamos a los genes de las bacterias, pues resulta que ya no sé qué somos, si somos virus o si somos bacterias, no. O somos un producto de la evolución, de la coevolución de estos organismos durante miles y miles de años. Bueno, hablemos ahora de dónde están estas bacterias y qué hacen. Ya vimos que pueden estar en la mucosa y que están en la piel y contienen más genes que nuestro genoma porque son 10 veces más, o pueden ser inclusive mucho más que esos, ¿sí? Y entonces, esas bacterias están constituidas, y eso depende de cada quien. Cada quien tiene su microbioma muy, muy particular. Y esas bacterias pueden ser desde 500 hasta 1000 especies distintas. Y cada bacteria contiene miles de genes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos están aportando una diversidad genética extraordinaria. Pero, ¿de qué depende? Eh, ¿Por qué adquirimos unas y por qué adquirimos otras? Bueno, la verdad es que depende de la edad y puede depender también de las personas con las que convivimos, de cómo nos llevamos con el ambiente, de cómo son nuestras costumbres de sanitizar todo o de no sanitizar todas las cosas, etcétera. Depende de muchas cosas. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que las bacterias cambian en proporción dependiendo de la edad. ¿Por qué de la edad? Porque el microambiente cambia, porque las hormonas cambian, porque lo que comemos cambia. No es lo mismo que nada más tomemos leche materna a que comamos frutas, verduras, carnes y que de vez en cuando se nos caiga algo al piso y lo tomemos y ahí comamos. O que inclusive tengamos mascotas. Hay personas que conviven dándoles de comer a las mascotas una mordida y otra mordida a ellos, o en el mismo plato inclusive. Entonces, bueno, estas personas también tienen la microbiota de las mascotas, que ahora está muy de moda. Y también depende de la cultura. Hay personas, por ejemplo, en Estados Unidos que se alimentan de un tipo de nutrientes y hay otras, por ejemplo, en Malasia, que se alimentan de alimentos completamente distintos. Puede estar, uno en el caso de Estados Unidos, muy procesados o transgénicos y demás, mientras que en ciudades o en pueblos alejados de la civilización, la alimentación es de estilo más natural. Bueno, entonces ya vimos que era diferente en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, en la boca tenemos bacterias distintas a las de la piel. A veces se confunden porque a veces
por transferencia, las bacterias de la piel las pasamos a la boca. Y otras veces ocurre que no es así, que nos lavamos también la cara y la piel, que no es así. Pero también pueden provenir de diversas partes o hábitats. Y, por ejemplo, hace poco me tocó revisar una tesis de una chica que hablaba de Corynebacterium acnes. Y es una bacteria que nos protege del acné, pero que si le damos demasiados ácidos grasos, entonces pues nos da acné. Ajá, curiosamente la que nos protege también nos genera el acné. Esa bacteria, si por azares del destino llega a nuestra boca, pues puede colonizar parte de nuestros intestinos e inclusive ser más dañina que el Helicobacter pylori y ocasionarnos pues desde gastroenteritis, inflamación en los intestinos e inclusive se ha asociado a cánceres que no dependen del Helicobacter pylori, esa bacteria que la tenemos en piel, que en piel no causa nada o puede causar acné, ¿verdad? Hasta que puede causar problemas inflamatorios muy graves. Como ya habíamos dicho, la colonización empieza al nacer y varía con la familia, con la nutrición y con la calidad de agua que bebemos, sobre todo ahora que nuestra agua en toda la Ciudad de México, pues sabemos que tiene problemas, ¿no? Por más que los políticos digan que no, sí, sigue teniendo problemas el agua. Bueno, aquí tenemos la microbiota que proviene de una persona que vive en Burkina Faso y otra persona que vive en Italia. Cada uno de los colores representa diferentes tipos de bacterias y vemos que tanto la composición como el tipo de bacterias difieren en un lugar y otro y van a diferir por las costumbres, por lo que se alimentan, por las cuestiones climáticas, etc. ¿Y esto cómo impacta a nuestro microbioma? Pues es que resulta que el microbioma es una combinación y es el resultado de nuestra forma de vivir. Como les decía, lo que acostumbramos a hacer diario, también de nuestro genotipo, también de nuestra fisiología, si hacemos o no ejercicio, hasta eso hace que cambiemos nuestro microbioma, de nuestro sistema inmune, y aquí es algo fabuloso, sorprendente, que todavía no conocemos bien. ¿Por qué nuestro sistema inmune decide que a unas bacterias las va a atacar y a otras las va a dejar ahí? Eso es bastante interesante. Si pudieran apagar su micrófono por ahí. Bueno, también depende de la comunidad con la que nos estemos relacionando, de nuestro ambiente y de la patobiología que ya tengamos. No es la misma la microbiota de alguien enfermo de alguien sano. De hecho, alguien que está sano puede donar su microbiota como con sus heces fecales y puede sanar a muchas personas con eso. Y eso ya lo había descubierto Metnikov, quien se sacó el premio Nobel por haber descubierto una buena parte de la inmunología celular de aquellos tiempos y que ahora pues se hace evidente porque él hablaba de ya la microbiota y que podía sanar a otras personas. Bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo ocurre en el intestino? ¿Por qué lo que pasa en el intestino puede afectar a nuestro cerebro y puede afectar a tantas cosas? Veamos rápidamente qué está ocurriendo. Entonces, tenemos que en el lumen de nuestros intestinos, cuando tenemos una dieta balanceada, tenemos una comunidad vasta de diferentes microorganismos. ¿Qué pasa si nos tomamos unos antibióticos, le damos en la torre a muchísimos de esos microorganismos y dejamos casi pelón a nuestros intestinos? Eso, como lo vamos a ver más adelante, genera un daño terrible. Bueno, después de eso, pasamos a esta parte. Si tenemos una microbiota normal, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues ocurre que se expanden aquellas bacterias buenas, como los
lactobacilos, como las bifidobacterias, y ellas, al comerse lo que nosotros les damos de comer, pues entonces producen estos ácidos grasos de cadena corta y también producen vitaminas y producen muchos más metabolitos que nos sirven. ¿Nos sirven para qué? Pues nos sirven para activar a nuestro sistema inmune. Vamos a ver cómo. Los microbios producen unas sustancias, producto de su metabolismo, que se llaman inmunomodulinas. Estas inmunomodulinas modifican el metabolismo de las células del epitelio intestinal y estas células entonces producen diferentes factores de crecimiento, de diferenciación y también factores como son inmunológicos muy importantes, como son el BAF. Este BAF tiene que ver con la activación y diferenciación de los linfocitos para que se transformen en células plasmáticas que producen anticuerpos. ¿De qué tipo de anticuerpos hablamos? De IgAs, que son resistentes al ácido que está en el estómago. También producen TGF-beta. TGF-beta es una citosina que disminuye la inflamación. Lo vamos a ver más adelante. También estas células producen interleucina 8 o interleucina 6, que están asociadas con una respuesta inflamatoria. Entonces, dependiendo de estas inmunomodulinas, podemos generar una respuesta inflamatoria que tampoco es mala. ¿Cómo? ¿No es mala la inflamación? Por supuesto que no. Si la inflamación nos protege, es como la primera defensa que tenemos contra los microorganismos y es la manera de eliminarlos. Solo que si la inflamación perdura por mucho tiempo y se hace crónica, ahí es el problema. Pero si no ocurre así, entonces la inflamación es benéfica, nos ayuda a eliminar a los microorganismos y a los patógenos, pero tenemos que regularlo. Si no se regula, ahí está el problema. Y entonces, ¿qué pasa con estas inmunomodulinas? También son capaces de activar a los macrófagos y a las células dendríticas, que son las células que se encargan de comerse aquello que nos puede hacer daño. Lo reconocen con los famosos Toll-like receptors, son los receptores especiales que reconocen daño, o proteínas o moléculas que están asociadas a algo que nos hace daño, y producen o inducen citocinas que están involucradas en la inflamación. Y esta inflamación es buena, como les decía, para empezar a eliminar a los patógenos. Sin embargo, hay que regularla y para eso también los microbios producen otras inmunomodulinas. Y estas sustancias, como ya habíamos dicho, el TGF-beta es capaz de bloquear la inflamación. Y entonces, una vez que ya se eliminó el patógeno, se bloquea la inflamación y también pueden activarse macrófagos, pero en otro sentido, ya no el proceso inflamatorio, sino macrófagos que son antiinflamatorios, que bloquean estas citocinas que están involucradas en la inflamación y que activan también a linfocitos que bloquean la respuesta inflamatoria. Entonces, los microbios pueden regular nuestra respuesta de inflamación y nuestra respuesta antiinflamatoria. ¿Cómo? Pues modulando, produciendo sustancias que modifican a nuestras células del sistema inmune. Entonces, que el sistema inmune funcione o no funcione bien, pues depende del ambiente que se tenga, ¿sí? Hay algo que es como un ciclo vicioso. Por ejemplo, las personas que están tristes o deprimidas, les funciona mal su sistema inmune y se enferman, y se enferman, y se enferman. Es un círculo vicioso porque si no atienden esa depresión, pues se siguen enfermando y siguen generando autotoxinas que se dañan. Pero aquí vamos a hablar del microbioma que tiene que ver con estas características, porque también cambios en el microbioma modifican el metaboloma microbiano y su interacción con el sistema inmune, como ya lo acabamos de ver, pero también con el sistema endocrino y con el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque se pueden producir más hormonas o porque se pueden generar mediadores que pueden modificar nuestras conductas y tener un estado de depresión. Entonces, que tengamos depresión también depende de nuestra microbiota.
pero hay otras enfermedades que dependen también de la microbiota. Por ejemplo, en la boca hay algunas bacterias que eh, empiezan a producir mucho ácido y si no las quitamos a tiempo o si no tenemos otras bacterias que las controlen, ¿qué sucede? Que empiezan a generar caries. Y caries es una enfermedad, pero también pueden desarrollarse otras enfermedades como gingivitis o inclusive enfermedad parodontal. Algunas enfermedades autoinmunes están relacionadas también con la microbiota y ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos anticuerpos contra otros grupos sanguíneos que no tenemos en nuestro cuerpo? ¿Por qué tenemos anticuerpos contra eso? Y la respuesta son nuestra microbiota, porque al estar en contacto con microbios que tienen una estructura de polisacáridos similares a la de los grupos sanguíneos, eh, hacemos anticuerpos contra ellas y cruzan con los grupos sanguíneos y por eso es que podemos cuantificar grupos sanguíneos en el laboratorio clínico, los QFBs. Bueno, también la microbiota tiene que ver con la inflamación, como lo vamos a ver rápidamente al final, del endometrio, endometriosis. También tiene que ver con la enfermedad de Crohn o con la enfermedad de intestino irritable o con la enfermedad crónica de inflamación. Y en el peor de los casos, esa inflamación crónica puede conducir a cáncer. Ujú. Bueno, existe una asociación entre microbioma y enfermedad. Tiene mucho que ver con la obesidad. La obesidad es la madre de muchas enfermedades porque la obesidad es un estado de inflamación crónico. Y si bien habíamos dicho que la inflamación es buena, puede ser terrible si es crónica y la obesidad es inflamación crónica. Puede conducir a la enfermedad del intestino inflamado, puede inducir artritis e inclusive puede estar asociada con problemas de autismo. Todavía falta investigar mucho más de estas asociaciones, pero ya se sabe que inclusive los autistas mejoran con estas transferencias de materia fecal de individuos sanos. Ujú. ¿Cómo se ha llegado a estas asociaciones? Porque se han hecho análisis de los transcriptomas, se han hecho análisis, los transcriptomas son todos los genes que se están transcribiendo y que se convierten en proteínas, y esas proteínas, todo el conjunto se llama proteoma, y todo el conjunto de proteínas y otros metabolitos son los metabolomas, y eso estimula también al sistema inmune, y todas las proteínas y todo lo que tiene que ver con la respuesta inmune se llama inmunonomas. Y todo esto, a su vez, se mete en sistemas de secuenciación múltiple y masiva para determinar qué microorganismos están asociados con todas estas enfermedades. Es así como se han construido estos mapas o heat maps que te permiten hacer una asociación entre cada una de estas bacterias y qué tantos microorganismos, qué tantos productos generan después de su metabolismo. Por ejemplo, Firmicutes tiene que ver con el metabolismo central de los carbohidratos y actinobacteria para la biosíntesis de vitaminas y así sucesivamente, la transferencia de aminoácidos, para el metabolismo de las pirimidines, que son importantes para la síntesis de DNA, o para la formación del ribosoma, y es donde nosotros sintetizamos nuestras proteínas, o para el metabolismo de aminoácidos aromáticos. Acordémonos que muchos de los aminoácidos nosotros no los podemos sintetizar, sino es que todos. Y esos aminoácidos los sintetizan las bacterias. Y también provienen de las frutas y verduras que nosotros, y la carne que nosotros ingerimos. Bueno, hasta aquí, pues hemos hecho una conexión entre el sistema inmune, entre lo que comemos, entre las bacterias, pero pues regresemos a decir que cada organismo tiene una composición única de bacterias y que el número de especies que pueden colonizar a los humanos está limitado, no todas.
pero cada vez encontramos que se pueden colonizar por más y más y más, y entre mayor diversidad, menos obesidad, y tiende a ser más sano el individuo, claro, si no se pasan las bacterias malas creciendo también. Entonces, menos diversidad, mayor obesidad. Hasta parece un verso sin esfuerzo. Y ahora vamos a ver cómo la microbiota está relacionada con las enfermedades, con la obesidad, por ejemplo, y estos experimentos, todos aquellos que odian a que se traten, que se hagan experimentos con animales, pues gracias a estos experimentos con animales hemos podido llegar a conclusiones muy importantes en la salud de los humanos, y como por ejemplo es que los ratones delgados tienen un microbioma distinto a los ratones gordos, y que si tratamos con antibiótico a este ratón gordo y le pasamos, hacemos una transferencia fecal a este gordo, empieza a adelgazar. Y si hacemos lo contrario, si a este flaco le tratamos con antibióticos y lo repoblamos con las heces fecales de este gordo, este flaco empieza a engordar. Entonces, esto quiere decir que sí son nuestros genes los que están involucrados en estos procesos, pero mucho, mucho interfieren los microorganismos. Así pues, las enfermedades de delgados y gordos son distintas, y una persona delgada, a diferencia de lo que se creía cuando yo era niña, que entre más gorditos eras más sano, pues no, estás más propenso a diferentes enfermedades. El microbioma también está asociado a enfermedades más complejas, como por ejemplo la diabetes, que ya habíamos visto, la disminución del butirato. Este butirato lo producen las bacterias, es uno de los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, el propionato y el acetato. La enfermedad del tejido inflamado, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, el hígado graso, enfermedades de Crohn, la colitis ulcerativa y también el cáncer. Entonces, un poquito de qué tiene que ver la diabetes y la obesidad. Bueno, la obesidad, como ya sabemos, nos predispone al síndrome metabólico. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, pues ocurre porque nosotros nos volvemos resistentes a la insulina. Y alguna de las explicaciones de esa resistencia a la insulina es esta. Cuando comemos fibras de carbohidratos complejos como los que están en las frutas y verduras, entonces nuestras bacterias, nuestra microbiota es capaz de degradarla, y los degrada formando estos ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato. Estos pueden funcionar como segundos mediadores y también como factores de transcripción, que se unen a proteínas G en las membranas de las células y pueden desencadenar en la producción o en el establecimiento o en la activación de algunos genes involucrados con el apetito, o pueden desencadenar con mecanismos de señalización que tienen que ver con la acumulación de grasa y con la señalización de la insulina. Entonces, también tienen que ver con la respuesta inmune en la formación de células T-rex, que son las antiinflamatorias, con la formación de adipocitos y con hepatocitos grasos. Pueden bloquear esos hepatocitos grasos y por eso pueden, dependiendo de cuántos ácidos grasos de cadena corta tengamos, podemos evitar que se formen la enfermedad del hígado graso. La siguiente diapositiva nos muestra cómo los microorganismos modifican el metabolismo, y esto lo han hecho con esos análisis de metagenómica importantísimos. Y vean, tenemos eh, Fecalibacterium, Bifidobacterium, Lactobacillus y Rosenbura. Estos, si alcanzan a ver, aquí hay algunas sombritas que quiere decir como conjuntos de metabolitos que están relacionados con la inflamación, pero con controlar la inflamación. Roseburia es un género de microorganismos
que está relacionado con controlar la inflamación. ¿Por qué? Porque favorece la producción en las células del huésped de TGF-beta, inhibe eh, la activación del factor de transcripción NF-kappa beta, disminuye la formación de la oxidación de los lípidos, por lo tanto disminuye el malonilaldehído, estimula la formación de Tregs, de TH2, células antiinflamatorias, etcétera. También tiene que ver con el metabolismo de la glucólisis, de la glucosa y de la insulina. Y pues tiene que ver con la producción de bilis. En la bilis también tenemos muchas bacterias que nos ayudan a producir todos estos metabolitos que nos permiten tener una homeostasis en la insulina y por lo tanto no llegar a ser diabéticos. También estas bacterias tienen que ver con la oxidación de ácidos grasos y la producción de energía y también con el gasto de la energía y también con la permeabilidad del intestino, que como vamos a ver más adelante, que un intestino sea permeable está asociado a múltiples enfermedades que van desde la inflamación del intestino hasta problemas neuroendocrinos muy fuertes. Entonces, ¿cómo se relaciona la microbiota con la diabetes? Pues ya vimos de qué forma. Hay algunos microorganismos como Roseburia intestinales, Bacteroides fragilis, Lactobacillus casei, que pasan comerciales de él, que son buenos porque nos ayudan a metabolizar bien los carbohidratos y nos alejan de la diabetes. Interactúan mucho esos microorganismos con nuestra dieta y con la permeabilidad del intestino. Si el intestino pierde esas uniones estrechas que tienen una célula con la otra, entonces por ahí se filtran desde metabolitos tóxicos, toxinas, hasta microorganismos que pueden generar daño. También se modifica el metabolismo de la glucosa y los lípidos porque favorecen estos microorganismos que gracias a la señalización de la insulina se produzca GLUT4, que es el transportador de la glucosa, y hace que penetre adentro de las células. También mejora la sensibilidad de la insulina y activa vías de señalización como fosfatidilinoreceptor 3-fosfato, perdón, o el receptor de la insulina, y disminuye la degradación de la insulina. Esto es, la insulina dura más tiempo en el organismo. Y por lo tanto, pues disminuye el malonilaldehído y también disminuye la oxidación, que es lo que nos envejece y nos daña a todos los tejidos. También el microbioma está asociado con enfermedades intestinales. Este es el Helicobacter pylori y la historia pues ya se las conté. Resulta que está asociado este microorganismo a adenocarcinomas. Sin embargo, si matamos a este microorganismo, como es muy resistente, habrá que matar a muchas de nuestras bacterias y entonces generamos más problemas a veces de los que resolvemos. Sin embargo, pues es otro mecanismo para poder deshacernos de él, solo que en el intento, pues matamos a muchos que son de nuestros amigos. Es como si matáramos indiscriminadamente a todos, a los buenos y a los malos, pero resulta que los buenos también se mueren. Y cuando matamos a los buenos, entonces nos puede dar adenocarcinoma de estómago, de esófago, en lugar de gástrico. Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Fíjense, si pensamos que esta es una representación de los intestinos, y lo que ocurre en condiciones normales es que estos intestinos, la vellosidad de nuestros intestinos está recubierta por mucosas. Y esta mucosa, a su vez, está recubierta por estos microorganismos. Cuando estos microorganismos son los buenos y nos ayudan, pues están aquí protegiendo al moco y protegiendo al moco, bueno, pues protegen a todas las microvellosidades. Pero ¿qué sucede cuando de repente les damos de comer algo que no les gusta, que no son lo que ellas comen, y las estamos matando de hambre? Pues empiezan a comer a la mucosa y al comerse a la mucosa, pues primero se mueren porque no tenían alimento que ellas necesitaban, pero al comerse esto, porque estaban muriendo de hambre, la mucosa, entran, dejan pasar
a los microorganismos malos. Y estos microorganismos malos llegan y atacan directamente a las células de las microvellosidades. Cuando las atacan, entonces las dañan, ya sea con toxinas o las rompen, y estas uniones que están entre cada una de las células se pierden y por ahí pasan primero metabolitos tóxicos y después inclusive pasan las bacterias. Y al pasar, bueno, pues se genera daño. ¿Qué hay que hacer para volver a recuperar esas células? Pues primero hay que hacer un diagnóstico y habrá que restablecer otra vez el sistema. ¿Cómo? Bueno, pues habrá que dar probióticos. Los probióticos son bacterias que son modificadas genéticamente para que puedan, o bueno, también pueden no ser modificadas genéticamente, claro. Estas bacterias para que vuelvan a repoblar donde tenían que estar poblando. Y también se da una droga que pues pueda facilitar que las bacterias malas se eliminen, y con estas bacterias que son resistentes a ese antibiótico que mata a estas bacterias, pues podemos hacer que se vuelva a repoblar y que regresemos a la situación original. Entonces, esto también se hace no con bacterias modificadas genéticamente, pero sí con bacterias de un individuo sano. Y esto es lo que ocurre, que ya acabamos de ver, que si se lastima las paredes del intestino, pues entran las bacterias, y las bacterias cuando llegan a sangre, ahí sí no deben de estar. Y tampoco deben de estar en el cerebro. Si bien deben de estar en muchas otras regiones, ahí no. Y entonces se genera la enfermedad inflamatoria del intestino. Entre ellas está la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa debido a la disbiosis. La disbiosis es cuando tenemos un crecimiento exagerado de bacterias entre buenas y malas, pero más malas que buenas. Y la enfermedad de Crohn es esa enfermedad en donde partes del intestino se empiezan a dañar. Y aunque falta mucho por entender por qué solo unas partes, pues hay una asociación muy fuerte del cambio de microbiota y de un proceso inflamatorio generado por lo que les acabo de explicar, que genera estos problemas. También el intestino o la colitis ulcerativa, donde nos duele mucho el estómago y no sabemos por qué es y se nos inflama, pues puede ser porque cambiamos nuestra microbiota. Esto no tiene edad. Los alumnos llegan con dolores de estómago muy fuertes cuando se estresan o cuando no duermen bien y comen cualquier porquería o cuando hacen todo junto. Y eso está muy asociado con colitis ulcerativa porque cambiaron su microbiota. Ese síndrome de intestino irritable, no se asusten, no les voy a explicar con lujo de detalle todo esto, pero sí tiene que ver con que después de un antibioticazo nos da constipación o diarrea, disminuye la cantidad de lactobacilos y puede aumentar la cantidad de legionelas. Y esto altera el comportamiento de nosotros mismos porque altera nuestra microbiota y altera la producción de los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta proporcionan un ambiente que permite generar péptidos antimicrobianos que nos ayudan a tener una inmunocompetencia para que el sistema inmune pueda discriminar entre las bacterias buenas y las malas y que genere tolerancia para las buenas y compita con las malas. Entonces, de eso se encargan las células dendríticas y gracias al lactobacillus y Escherichia coli que entrenan a esas células dendríticas, se puede mantener la barrera para que haya una maduración y una funcionalidad del tejido del intestino. Entonces, eso tiene que ver con estas otras bacterias tienen que ver con tanto activación del sistema MFK beta como el movimiento de los intestinos y que haya una maduración adecuada de estas células. ¿Qué pasa cuando hay algunas de estas bacterias, como algunos clostridios? No todos los clostridios son malos, ahí tenemos clostridios muy buenos, que tienen que ver con la producción de estos ácidos de cadena corta, con su metabolismo y con nutrientes que requerimos,
y que también tienen que ver con el metabolismo de otros lípidos como esta bacteria, con nuestro comportamiento y con la conjugación de ácido linoleico y disminuye la secreción de oxalatos, estos microorganismos. Todo esto puede llegar a la angiogénesis. La angiogénesis, ¿por qué es importante? Este microorganismo puede generar angiogénesis y puede promover que haya mayor llegada de nutrientes a diferentes tejidos y pues puede estar asociado a buenas y malas cosas. A buenas, cuando queremos restablecer la circulación en el tejido, y malas, cuando eh, cuando pues ya no se puede hacer eh, algo para controlar el proceso inflamatorio y las células se vuelven cancerosas. Y entonces hay un proceso de angiogénesis en donde las células tratan de recuperar y recuperar y recuperar esa, esa, esa llegada de nutrientes y proporcionan todos los medios para generar la angiogénesis. También, como habíamos dicho, los microbios están relacionados, nuestra propia microbiota, con la caries y con la enfermedad parodontal. Ahí tienen que ver estos microorganismos. Tiene que ver con los procesos inflamatorios constantes que pueden llegar a inflamación crónica, ulceración, fibrosis y después al cáncer. Algo que también la endometriosis, esto es algo que solo padecimos las mujeres, y que es que nos duela mucho el endometrio, sobre todo cuando estamos menstruando, porque las bacterias que están en el endometrio, tiene que ver con la producción de estrógenos, y estos estrógenos son factores de transcripción que regulan la expresión de muchos genes, y estos genes tienen que ver con la producción de algunas eh, funciones que son mantener la barrera que une a estas células y evitar la inflamación. Cuando todo esto ocurre, pues no hay inflamación, pero si esto no ocurre, porque hay pocas bacterias o porque son una sola tipo de bacterias, entonces se genera inflamación y empieza a doler. Cuando el tejido se inflama, empieza a doler, se generan procesos que activan a las células del sistema inmune, y cuando se activan, ellas mismas producen este sistema inflamatorio que termina con dañar y generar un dolor pélvico constante. El problema es que si esto se prolonga por mucho tiempo, puede llegar a formar fibromas y después también puede llegar a generar cáncer, como es en este caso, de que puede llegar a una disbiosis intestinal. Entonces, la endometriosis es un fenómeno que ocurre, una enfermedad que ocurre cuando hay un dolor pélvico constante, cuando hay infertilidad y cuando hay un fenotipo importante aquí. También, estas son algunas de las vías de señalización que tienen que ver con los ácidos grasos de cadena corta. Andrés, me avisas cuando se me acabe el tiempo porque todavía puedo seguirme, pero no quiero estar pasando además del tiempo. Estos ácidos grasos de cadena corta tienen receptores y cuando activan esos receptores pueden activar, como les decía, son como si fueran factores de transcripción, diferentes vías de señalización. Dentro de las vías de señalización que activan son estas enzimas, que son las histonas acetiltransferasas y las de acetilasas. ¿Qué tiene que ver esto? Pues son importantes porque las acetiltransferasas eh, son capaces de activar o de apagar las histonas. Las acetilaciones hacen cambios en el ambiente, en la conformación de esos DNAs, y entonces al ponerse esas acetilaciones son mecanismos de represión génica para que no se expresen algunos genes, o quitando esos acetilos, todo lo contrario, se expresan los genes, se descompacta la cromatina
Y entonces, al descompactarse, pues se pueden producir diferentes proteínas dependiendo de los genes que estén aquí involucrados. Bueno, como ya vimos, pues todavía nos falta mucho, pero ya se sabe que la microbiota de nuestro intestino está involucrada con la diabetes, con la pancreatitis, con los procesos inflamatorios del páncreas, con la arteriosclerosis, con la encefalopatía hepática, tiene que ver con el cerebro, el autismo, las alergias, la enfermedad del hígado, la obesidad, la fibromialgia, porque la microbiota también puede regular a la inflamación en el cerebro por todo ese mecanismo que es un poco complejo, pero que hace en breve la inflamación en el colon nos puede modificar el metabolismo del triptofano y con eso se modifica la modulación en el sistema inmune que conlleva en un sistema normal a producir bastantes T-Rex, pero en un sistema que tiene disbiosis produce muchas TH17. Estas células TH17 son las involucradas en generar el proceso inflamatorio. Esto ya casi está para el final, y es que las bacterias, nuestra microbiota, tiene que ver con estructuras y cambios en el microbioma que puede llegar inclusive hasta el cerebro y cambiar mucho de nuestra conducta, de nuestro sistema nervioso, a cambiar en citocinas y cambiar en el sistema nervioso en la circulación sistémica. También estos cambios en la microbiota pueden modificarse, ya sea por la transferencia de heces fecales o por la medicina de hierbas. Ahora empezamos a entender por qué las medicinas de hierbas funcionan. ¿Cómo es que funcionan? Bueno, pues porque las bacterias de nuestra microbiota se comen esas hierbas y esas hierbas contienen algunos metabolitos que al ser transformados por las bacterias, pues nos ayudan a eliminar algunos patógenos o a controlar procesos inflamatorios crónicos en nuestro organismo. Y de ahí surge pues la investigación translacional de medicina que sea aplicada para cada una de las personas, que sea distinta para cada individuo. Que, por ejemplo, podamos investigar qué microbiota tenemos y así saber qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esa microbiota de una microbiota que genera enfermedad a una microbiota que cura. Entonces, pues hasta aquí le paramos. Muchas gracias y estoy abierta para cualquier tipo de pregunta. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas y la primera ¿es peligroso tener microbiota de nuestras mascotas? Eh, Todo depende, porque ya sabemos que tenemos microbiotas buenas y malas, ¿sí? Todo depende cuáles son las que nos están pasando las mascotas. Porque si son de las buenas, pues qué bueno que tengamos más y más variadas. Pero si son de las malas, ahí tenemos problemas. Y el problema a veces resulta de que no sabemos qué nos están pasando a nuestras mascotas. No podemos diferenciar, a ver, vénganse las buenas y las malas, váyanse para allá. En general, si nosotros somos sanos, eh, y guardamos y cuidamos nuestra microbiota, si quiere llegar una de las malas de nuestras mascotas, igual y las podemos contener. ¿Cómo las contiene nuestra microbiota sana? Pues las contiene cuando evitamos que puedan crecer ahí más, o las contiene cuando producen metabolitos que las dañan, o la contiene cuando no hay lugar para que puedan entrar. Pero pues todo depende, todo depende. Ok, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta va acompañada de una felicitación. Muy interesante su plática. Y la pregunta es, ¿solo las bacterias pueden modular el sistema inmune o también otros microorganismos? No, claro que sí, hay otros microorganismos. Aquí lo más que se conoce son de las bacterias,
Pero acordémonos de coronavirus. Recordemos cómo la infección con virus también puede modular nuestro sistema inmune. Recordemos el HIV, ¿sí? El virus del HIV que ataca a los linfocitos CD4. Justamente los CD4 son los que regulan toda la respuesta inmune. Y al matar al capitán del barco, pues todo entra en un desorden. El sistema inmune se desestabiliza cuando se ataca a las células eh, que dirigen todas esas estrategias de ataque para las células que nos dañan. Entonces, los virus también, y también podemos encontrar en nuestra microbiota algunas levaduras que también modulan al sistema inmune, y inclusive algunos parásitos, algunas células protozoarias, parásitas, o no parásitas, también hay protozoarios de vida libre que también pueden estar en nuestra microbiota dependiendo sea el origen, por ejemplo, del agua que tomamos, si está contaminada con parameciums o con algunas entamoebas, que no todas son malas, no todas las entamoebas son malas, etcétera. Entonces, sí, hay otros microorganismos que también pueden modular a nuestro sistema inmune. Ok. La siguiente pregunta, bueno, son dos y mencionan, en los trasplantes fecales se pueden dar rechazo y en la misma es, los trasplantes fecales se pueden emplear como tratamientos para la obesidad. Claro, no es que se den rechazos, no es como un trasplante de células o de tejido. Aquí lo que hacen es, te tratan de quitar tu microbiota que está dañada o que está mal o que tiene disbiosis, dándote un antibiótico. Y después de eso te transfieren, te reconstituyen con bacterias buenas que provienen de alguien que es sano. Entonces no hay rechazo. eh, lo que puede suceder es que tú, cuando comes, no comes lo que necesitan, y como no comiste lo que ellos necesitan, se murieron. Entonces, eso puede pasar. Y la Sí. otra, estos trasplantes fecales se pueden ocupar como terapias para la obesidad. Ah, claro que sí. O sea, ahorita se ha revisado que está en ratones, que se puede hacer que un ratón gordo se vuelva flaco y uno flaco gordo con estos trasplantes fecales. Pero estos trasplantes fecales también se han utilizado en humanos y también se utilizan, por ejemplo, para personas con autismo. Las personas que tienen autismo han respondido muy bien a hacer trasplantes fecales, o sea, han mejorado su conducta muchísimo. No se han curado, pero han mejorado. Eso quiere decir que nuestro microbioma tiene mucho que ver con eso. Y también estos trasplantes fecales se utilizan ya en México, y sobre todo ahorita son muy caros, no debería, pero también se utilizan para el síndrome de intestino irritable, también se utilizan para el intestino que está inflamado crónicamente y ha funcionado muy bien. Pero obvio, después de ese trasplante, pues se necesita cambiar nuestros hábitos, si no volvemos a matar a las buenas y se vuelven a quedar las malas, las bacterias buenas por las malas. Ujú. Claro, doctora, muchas gracias. A las personas que nos acompañan en Zoom, si tuvieran alguna pregunta y la quieren enviar al chat o hacerla, está abierto el foro, por favor. Bueno, creo que no hay hasta el momento alguna. Doctora, si usted nos puede compartir eh, cuáles son sus líneas de investigación, qué otros proyectos tiene y sus medios de contacto para quien esté interesado, por favor. Pues tenemos muchas líneas de investigación. De las que más hemos explorado es el análisis o el estudio de cómo las hormonas modulan el sistema inmune. Entonces, las hormonas, hay un sistema que conecta el sistema endocrino con el sistema inmune y también pues con el sistema nervioso. Muchos de los mediadores se comparten. Normalmente para
estudiarlos, los separamos y ponemos el sistema inmune por un lado y por otro lado el sistema endocrino, pero en el organismo todo está junto, todo interacciona. Y entonces, bueno, la microbiota es algo que hay que explorar eh, y que nosotros ahora nos podemos explicar muchas cosas con esto de la microbiota, de por qué cuando eliminamos algún, algún esteroide y de repente resulta que ahí lo tenemos, ¿no? Y lo tenemos ya sea porque las células detectan que faltó y vuelven a producir más, aunque sea fuera de las gónadas, o porque tenemos bacterias que resulta que metabolizan lo que ya eliminó el hígado y otra vez lo regresan a la circulación. Entonces, estudiamos esto de las hormonas, estudiamos cómo la respuesta de los hombres es distinta que de las mujeres, y cómo afecta el sistema inmune, cómo se afecta el sistema inmune cuando tenemos más estradiol o cuando tenemos más testosterona, o cuando a las mujeres les ponemos más testosterona, o cuando a los hombres les ponemos más estradiol. Obvio, todo lo hacemos con ratones, no se lo hacemos a los humanos. También estudiamos cómo pueden modular la respuesta inmune a algunas plantas. Esto de las terapias herbales típicas de los chinos y también de nuestros ancestros, pues ahora estamos incursionando en la inmunomodulación de estas plantas, cómo pueden interaccionar con el sistema inmune. También estudiamos otras hormonas como son la prolactina, como la DEA, que también son inmunomoduladoras y que afectan de manera distinta a hombres y mujeres. Y hacemos también un poco de investigación en docencia para mejorar las prácticas de laboratorio. Hemos diseñado nuevas prácticas de laboratorio, damos cursos, etcétera. Y bueno, pues estamos también planteando ahora cómo las hormonas, la diabetes y también el ciclo circadiano afectan a la respuesta inmune. Entonces estamos estudiando la interacción de las hormonas, el ciclo circadiano, la malaria, que es la enfermedad que nosotros estudiamos, pero también ya estamos metiéndonos con la diabetes porque la diabetes es una de las enfermedades que más afectan a nuestra población. Y donde me pueden encontrar es en el laboratorio 3 de la planta alta en Naumies. Mi correo electrónico, pues es muy fácil, martalegorreta@yahoo.com o martal@unam.mx. Ahí me pueden encontrar. Muchas gracias, doctora. También, si está de acuerdo al compartir el video, también daremos correos, entonces, también para que queden ahí escritos. Tenemos un comentario que dice: felicidades a la doctora, y la pregunta es: ¿qué tipo de alimentos debemos consumir para que esté sana nuestra microbiota? Entre más variado, mejor. Sobre todo alimentos naturales y con mucha fibra. ¿Por qué? Pues porque esos alimentos son los que a nuestra microbiota le gustan más y que eh, producen metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta que tienen que ver con el buen funcionamiento de nuestro sistema inmune y con apagar la inflamación. Entonces, verduras, frutas, legumbres, todas esas, entre más naturales es mejor. Todo. Hay que tratar de evitar los alimentos que son altamente procesados, porque esos son los que no ayudan a nuestra microbiota. Muchas gracias, doctora. Nuevamente les agradecemos su presencia e interés en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FES Zaragoza y los organizadores, la doctora Raquel Retana Ugalde, el doctor David Naum Espinosa, organista, la QFB Blanca Estela Torres Cabrera y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, doctora. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.